Me permito anunciar la siguiente ponencia: impacto de la pandemia por COVID-19 en la productividad de docentes y alumnos del ITZ, el Tecnológico Nacional de México. Los ponentes: Juan Carlos Pino Acevedo, María de los Ángeles Segura Pérez y Juanita Guerrero Hernández. Les recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos para su presentación y 10 minutos para preguntas y respuestas. Yo les daré un aviso a los 20 minutos y otro a los 27 minutos, cortando la presentación a los 30 minutos para hacer la presentación de la ponencia siguiente. Por favor, profesores, profesoras, Juan Carlos, María y Juanita, sírvanse compartir su pantalla. Gracias. Gracias, buenos días. Me indican, por favor, si ya se puede ver la pantalla. Sí, sí se alcanza a ver. Ok, usted me indica cuando inicie. Ya pueden empezar. Muy amable, maestro. Pues buenos días a todas y a todos. A continuación voy a presentar el tema Impacto de la pandemia por COVID-19 en la productividad escolar de docentes y alumnos del Instituto Tecnológico de Zacatecas. Este trabajo es elaborado por el doctor Juan Carlos Pino Acevedo, por la maestra María de los Ángeles Segura Pérez, por la ingeniera Alondra Martínez Hernández y por una servidora, Juanita Guerrero Hernández. Es importante mencionar que esta investigación se está realizando aún en la institución, por lo que les vamos a presentar lo que llevamos hasta el momento. Es un trabajo que está estructurado desde la definición del problema, donde se identificó a través de investigación documental cuál ha sido la problemática que nos aquejaba en estos últimos meses, en estos últimos semestres. Se plantearon objetivos específicos y generales y por ende se elaboró una hipótesis que habrá que aceptar o rechazar. Se diseñó el marco teórico considerando los temas de factores de impacto. En factores de impacto se tienen considerado como los aspectos ambientales, como los aspectos económicos, como los aspectos sociales, mentales, escolares, laborales. El método de investigación que estamos trabajando actualmente está basado en identificar qué tipo de investigación estamos trabajando, el espacio muestral, la obtención de información y el análisis estadístico. Para poder llegar a los resultados y discusión, que hasta el momento, repito, no hemos llegado a esta fase, pero es importante tomar cómo vamos a llegar a esta fase, qué vamos a presentar y en base a qué. Entonces, esta información la vamos a presentar en base al análisis estadístico de alfa de Cronbach, al análisis de frecuencias, a la correlación de Pearson, análisis de contingencia y lo que es chi cuadrada. Una vez que tengamos estos resultados, la conclusión y las recomendaciones las haremos en base a los objetivos y a la hipótesis planteada al inicio. Como bien sabemos, la pandemia nos ha cambiado la vida a todas y a todos y a finales del año 2019, cuando se detectó el primer caso de esta enfermedad, hasta el momento desconocida en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China, y para el 11 de marzo del 2020, debido al rápido incremento de casos por todo el orbe, la OMS decretó el estado de pandemia. Tras la detección de casos, se aplicaron lo que es la cuarentena, lo que es tratar cada caso, lo que fueron campañas de prevención. Se implementó también lo que fue el aislamiento total, pero también hubo una parálisis de actividades no esenciales. Y cuando digo parálisis de actividades, o sea, incluye todo lo que son actividades económicas. Con todo esto, identificamos que la valoración diaria del número de contagios, la hospitalización, las defunciones y la recuperación, identificamos que fue insuficiente la infraestructura hospitalaria y recurso humano médico. Entonces, si bien esta pandemia ha significado una crisis con el cierre súbito de las escuelas, sin embargo, la disrupción educativa a escala mundial planteó desplegar una rápida solución.
y esta solución consiste en continuar con la educación a distancia. Pese a las situaciones que tengamos cada uno, es importante que la educación continúe. Entonces, al principio no existieron lineamientos generales de las autoridades federales ni estatales y cada uno de los docentes, con sus respectivos responsables de plantel, idearon la manera de continuar con las actividades a distancia. Es importante aplaudir este esfuerzo de cada una de las autoridades porque cada uno con los recursos que tenía sacó adelante los semestres y lo sigue haciendo. Sin embargo, la educación pasó de su paralización en el inicio de la pandemia hacia una educación precaria en el intermedio y a una mejora sustantiva en el actual ciclo escolar. Entonces, al principio carecíamos de una capacitación, carecíamos de algunas habilidades en cuanto a manejo de tecnologías y a lo largo de estos semestres, de estos meses, de estas semanas, ha estado aumentando lo que es la calidad en el manejo de tecnologías. Transcurrimos de lo que fueron las clases en aula física a lo que fueron las aulas virtuales. Una vez que nosotros realizamos un análisis documental de esta pandemia, la problemática identificada justamente porque hubo un déficit en lo que fue la matrícula, en lo que fue titulación, hubo abandono, entonces nosotros decidimos identificar cuál ha sido el impacto de la pandemia por COVID-19 en la productividad escolar de docentes y alumnos. Entonces, una vez identificado el problema, decidimos que el objetivo general era medir el impacto en la productividad escolar del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto de los estudiantes como del personal docente del Instituto Tecnológico de Zacatecas. Y aquí quiero hacer mención que solamente es analizar el periodo que fue de marzo 2020 a marzo 2021 para diseñar las estrategias didácticas y ofrecer una educación de calidad. La hipótesis que se planteó fue la productividad escolar en maestros y alumnos del ITZ disminuyó debido a los factores de impacto ambientales, económicos, sociales, de salud, físicos, mentales, laborales y escolares como consecuencia de la pandemia. Entonces, una vez que identificamos estas variables, tanto de disminución, que es lo que estamos buscando, la variable independiente está considerada como pandemia y la variable dependiente está considerada como productividad, por lo que la variable de productividad, Y, está dada por la pandemia, es decir, dependiendo del impacto que tuvo la pandemia en nuestra institución, es como nosotros estamos hasta el momento identificando que disminuyó. ¿Cuánto? No sabemos, es por eso que estamos en este proceso de investigación. Para poder realizar el marco teórico se diseñó una matriz de operacionalización en la que se realizaron las variables, que tanto productividad como pandemia, estas variables se dimensionaron con los factores ambientales que fueron económicos, sociales, de salud, físico, mentales, laborales y escolares. Y cada una de estas dimensiones tuvieron sus indicadores y sus unidades, con el objeto de que el instrumento de recolección de datos se apegara a lo que nosotros estamos buscando en la hipótesis. Entonces, en los factores, estos tres temas que estamos considerando que integran el marco teórico son los factores de impacto, es la productividad escolar y es el impacto en la educación. Cuando me refiero a factores de impacto, que estamos hablando de lo que es cuáles son los factores ambientales, no es más que las condiciones que tenemos de iluminación, las condiciones que tenemos para poder nosotros desarrollar una clase, pero también para que los estudiantes puedan tomar una clase. Es decir, si tienen algún pintarrón, si tienen algún equipo de cómputo, o sea, las condiciones como tal. Los aspectos ambientales suelen apegarse mucho a lo que son las condiciones ergonómicas, o sea, qué tanto si el escritorio está en las condiciones, si la silla cumple con las condiciones, o sea, qué tanto es cansado para los estudiantes y también para los maestros. En los factores económicos estamos considerando si las personas tuvieron que dejar, más que los estudiantes, tuvieron que dejar la escuela para conseguir un trabajo.
Esto obviamente dentro de las preguntas que estamos formulando, ahí podemos identificar esa relación en la que sí hubo una pérdida de algún estudiante y por ende ocasionó que el estudiante tuviera que salir de la escuela para buscar un ingreso económico. En cuanto a tecnológicos, estamos considerando o se consideran como la disponibilidad para contar con dispositivos electrónicos con sistemas operativos para que funcionen como transmisores y receptores de comunicación. Y en los aspectos psicológicos y sociales estamos considerando la parte conductual, la parte social, porque cuando estas conductas que son cualitativas, pero son parte del ser humano, son parte importante para el aprovechamiento y el crecimiento de un ser humano. Y cuando hablo de productividad escolar, toco el término de Cons, que menciona que es la relación entre resultado e insumo dentro de un periodo con la debida consideración de calidad. Nosotros estamos operando bajo el sistema de gestión de calidad, en la que estamos operando bajo 5 procesos estratégicos y cada uno de estos procesos tiene sus propios indicadores. Hablando de una institución educativa, la entrada son los estudiantes y la salida es como un profesionista, así lo declara como tal el sistema. Entonces, ¿qué pasa en esta parte de productividad? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? Entonces, esas entradas que nosotros tenemos, que es parte de la productividad, son cuando nosotros tenemos esos estudiantes y ese proceso de transformación es cuando cursan cada una de las materias y son aprobadas, obviamente, con una calificación que de acuerdo al lineamiento tiene que ser mayor a 70 puntos. En cuanto al impacto en la educación, tenemos que identificar cuál ha sido los cambios significativos en las instituciones educativas en el país. El tipo de investigación que nosotros estamos aplicando es una investigación mixta, dado que incluye variables cualitativas y variables cuantitativas. Y es un tipo de investigación paramétrica, dado que nosotros identificamos como tal que hubo una disminución, pero no sabemos a qué tanto, o sea, de qué medida o de qué dimensión pudo haber sido esa disminución. Para realizar este tipo de investigación, nosotros diseñamos un instrumento que fue a través de un cuestionario que incluye preguntas en escala de Likert, ordinales y nominales. Este instrumento de recolección incluye 57 preguntas y que está estructurado en 7 dimensiones. Estas 7 dimensiones obedecen a los aspectos ambientales, a los aspectos económicos, a los aspectos sociales, a lo que es salud, a lo que es físico, mental, laboral, escolar y productividad. ¿Por qué se consideran estos factores dentro de las dimensiones? Porque son los factores dentro de la hipótesis que se consideran que fueron parte importante para que hubiese una disminución en la matrícula y en el índice de titulación, por ejemplo. Esta información está en proceso de aplicación, que antes de salir a campo se realizó una prueba piloto con la intención de identificar qué tanto se entiende, si hay alguna duda sobre las preguntas. Con apoyo de nuestras autoridades, este cuestionario se está distribuyendo en todas las carreras, en todos los programas, para que sean contestadas. Y el espacio muestral que nosotros estamos aplicando es de tipo probabilístico debido a que la selección tanto de nuestros estudiantes como de nuestros docentes fue de forma aleatoria. Ambos son nuestros sujetos de estudio. Para poder elegir una muestra se consideró el error con un margen de error del 10% y una confianza del 95%. Este margen de error surge de un simulador de la consulta Mitofsky, en donde nos permite habilitar lo que son estos campos, error y confianza, en donde nosotros estamos considerando aplicar 333 encuestas a nuestros estudiantes de los 8 programas académicos que existen en la institución y
a 117 docentes de todas las categorías, es decir, tiempo completo, 3/4, medio tiempo y hora asignatura, considerando que hay algunas materias que son comunes y entonces hay maestros que como bien pueden dar en arquitectura, pueden dar en administración. Entonces es importante que todos no hagamos distinción o no haremos distinción para que se aplique este cuestionario. La organización para realizar este trabajo de campo, como bien menciono, se va a realizar a nuestros 8 programas académicos y pintamos 2 escenarios en lo que consideramos qué pasa, se considera un margen de confianza del 95 y un margen de error del 10. ¿Y qué pasa cuando se considera un margen de error del 95 y un margen de error del 10? Nosotros optamos, como bien mencionaba en la lámina anterior, de error del 10 y de confianza del 95. Sin embargo, quise dejar esta lámina para identificar, o sea, que si hay una disminución sustancial en cuanto al número de encuestas. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución? Entonces, nosotros tenemos como arquitectura la de mayor matrícula y por ende el margen de participación es del 38%, por ende las encuestas a aplicar son 36. Para cuando se habla de estudiantes. Y nuestro programa de menor matrícula es el de informática, entonces aquí tenemos que es 1. En cuanto a docentes, igual bajó sustancialmente con este margen de error y de confianza. Entonces consideramos este margen de error y de confianza por si hubiese alguna situación que pudiéramos cubrir con algún cuestionario, obviamente sin afectar lo que son nuestros objetivos de investigación. Para realizar un análisis estadístico, una vez que terminemos con lo que fue la aplicación de cuestionarios, tenemos que realizar un análisis de confiabilidad en el cual tenemos que evaluar las 57 preguntas con el objeto de identificar cuáles preguntas son las que abonan directamente a lo que es la comprobación de la hipótesis, porque si bien las 57 no forman parte esencial, de ahí solamente 30 son las que nos pueden comprobar que ese cuestionario es importante y cumple lo que es confiabilidad. Estamos realizando también lo que es un análisis de frecuencia, en lo que el objetivo es identificar las características relevantes. Haremos lo que es una correlación de Pearson, en este caso porque estamos hablando de una investigación paramétrica en la que el objetivo es identificar cuáles variables son las que están asociadas o hablando de cuál es altamente significativa y cuál es significativa, cuál afecta y cuál afecta al mayor grado a otra, por ejemplo, si el índice de deserción puede obedecer a que el estudiante haya conseguido un trabajo, por ejemplo. Entonces tenemos que indagar esa parte para ver en qué medida a qué se debe esa disminución. Y por último, este análisis lo vamos a hacer con lo que es chi cuadrada para comprobar esa independencia de las variables y aceptar si la hipótesis es aceptada o rechazada. Los resultados que hasta el momento no los tenemos, sin embargo, estamos considerando que para parte de los resultados tenemos que considerar que ese análisis de confiabilidad o ese alfa de Cronbach's tiene que tener un resultado mayor o igual al 70%. Entonces, para que nos salga este valor, estamos considerando a 30 preguntas en las 7 dimensiones que acabo de mencionar y una vez que nosotros estamos considerando, se hará lo que es el análisis de correlación en el que justamente tenemos que identificar o medir el grado de asociación entre 2 o más variables. Y esto es lo que buscamos justamente en esta investigación. Cuando hablamos de que esta hipótesis, qué tanto afectó, o sea, disminuyó, pero no sabemos en qué proporción. Entonces, este análisis de correlación nos va a ayudar a identificar ese grado, o sea, qué tanto. Como conclusión, puedo mencionar que hasta el momento tenemos que la recesión económica en el ámbito escolar impactó de igual forma.
que el 70% provienen de familias de bajos ingresos y que la educación se redujo significativamente al ser en línea por no contar con la tecnología o conectividad necesaria e incluso a no contar con la comida adecuada, según Villafuerte. Que incrementó significativamente la carga de trabajo de los docentes y el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tener un conocimiento previo y menos una capacitación mínima para su desempeño, y por ende ocasionó una educación deficiente. 20 minutos. Ok, y como conclusión, una vez que tengamos los resultados, procederemos a divulgarlos en las revistas adecuadas. Muchísimas gracias por su atención. Bien, entonces daremos espacio para las preguntas que quieran hacerle a estos ponentes. Pueden abrir su micrófono o enviar las preguntas a través del chat. Adelante. Marcela pregunta, ¿cómo definen productividad educativa? Ok. La productividad educativa la estamos definiendo como el conjunto de actividades que realiza un docente, ya sean de tutoría, ya sea de dar clase, frente a grupo. Igual si me gusta complementar el maestro Juan Carlos Pino. Y claro, buenos días. En este caso hablamos de la productividad haciendo una comparación, precisamente esto muy relacionado con la presentación que se hizo anterior a esta, en el cual decimos pues que las actividades de docencia es primeramente estar frente a grupo y que ello implica pues el compartir la clase presencial, pero también en nuestro caso vimos que esa diferencia entre dar una clase de manera presencial y darla una de manera virtual estaba en el número de clases que se dan por semana, en la dedicación que se tenga, en la preparación de los materiales, en el trabajo dentro del aula, en lo que es revisión de trabajos, y de tal forma que todo nace a partir de que la forma de trabajo en la cual estamos realizando durante la educación presencial cambió drásticamente a la educación en línea, de tal forma que en un inicio, como bien mencionaban, pues partíamos de la intención o el objetivo era terminar el semestre, acabar el semestre, obtener la calificación, y que en ese momento pues muchos de los docentes optaron por dejar un trabajo como manera de evaluar para poder concluir con la materia, pero posteriormente al siguiente semestre, ya que se implantaron las clases a través de videoconferencias, pues no se daban los 5 días de la semana en muchos de los casos, porque pues no todos los docentes tenían el dominio sobre las plataformas educativas, y que en ese sentido de entrada pues ya representa una limitante en la forma de trabajo, y esta se trataba de suplementar a través de dejar una mayor cantidad de trabajos, que eso a su vez implicaba una mayor dedicación de parte de los docentes en estar revisando, de tal forma que sí se notó, y es lo que queremos comprobar, lo notamos nosotros en manera de apreciación, como muchos maestros pues dejaron de cumplir con su obligación en la docencia, el simple hecho de no dar los 5 días de la semana, las horas adecuadas e incrementar los trabajos, pero también esta deficiencia en cuanto a la calidad sobre la revisión, pues habla de que existió lo que ahí determinamos como una productividad escolar, que sería pues de acuerdo con la definición de Cons, que es los insumos que sirven para determinar el resultado, que en nuestro caso como docentes pues sería la cantidad de alumnos que aprueban con un promedio que incluso se pudiera incrementar, y en el caso de los alumnos que tantos aprueban, porque también se incrementó la deserción, el índice de reprobación también creció, y que también nos interesa conocer el aprovechamiento, que tanto los alumnos pudieron incrementar su promedio. Pero digamos que en términos generales lo que realmente importa es qué tanto conocimiento están adquiriendo los alumnos que puedan llevar a su vida profesional, ¿no? Porque si bien pueden lograr aprobar una materia, pero ya a la hora de su experiencia, de estar en la práctica laboral, pues ahí es donde vamos a notar estas deficiencias, ¿no? Y es lo que estamos buscando también con la aplicación de cuestionarios, que ahora sí que ya saliéndonos de las estadísticas oficiales que manejamos
dentro de la institución, poder obtener esa información de qué tanto los estudiantes están aprendiendo, porque no en todas las materias, pero también se vio, por ejemplo, en aquellas materias que son prácticas, en que la forma de realizar estas prácticas también cambió, ¿sí? Pero también, por otra parte, tenemos que muchos docentes, aquellos que tienen una mayor habilidad para el manejo de las tecnologías, aprovecharon esta forma de trabajo para hacer uso de herramientas, de programas de software tecnológicos que pudieran complementar y que sean un apoyo dentro de su forma de dar o de impartir sus clases y de complementar su docencia. Yo quisiera preguntarles si están involucrando alumnos en su trabajo de investigación. Sí, claro. Tenemos, por un lado, lo que es la productividad en los docentes y por otro lado lo que la en los alumnos. Y entonces a cada uno sí le estamos, pues más que nada es el tratar de investigar cómo esta forma de trabajo que pasó de la educación presencial a la educación en línea, cómo impactó en su productividad, en su forma de trabajar, en los resultados que se obtuvieron. Sí. Perdón, me refería no tanto a que como objeto de estudio, sino en el propio trabajo de la investigación. Si tienen ustedes alguien de servicio social, de residencia, no sé, que esté dentro del grupo de investigación. Sí, tenemos 3 estudiantes que ahorita están participando como residencias profesionales. Aquí el objetivo es que ellos hagan 3 tesis, una por cada uno, y que pues sea el resultado de la investigación. Adicionalmente tenemos una alumna que ya egresó, venía al inicio en los miembros del equipo de investigación. Ella egresó el año pasado, pero inició con nosotros la investigación. Y ella, pues también teníamos la intención de que fuera su tesis, no la alcanzó a terminar, ya por cuestiones de trabajo ya le pedían su licenciatura, título, pero también ella decidió continuar y pues también nosotros tenemos como objetivo realizar publicaciones y ahí quedamos con el compromiso de también incluirla como parte de los autores para una publicación. Muchas gracias, mi amable. Y para servirle. Isabel Paz Nieto, ¿qué teorías se están utilizando para describir el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, ahorita estamos partiendo de lo que es la educación por competencias, que es el que estamos utilizando dentro del sistema tecnológico, también lo que es el modelo de educación siglo XXI, que viene a ser complemento de esto, y lo estamos asociando con lo que es la productividad, esto visto como las teorías administrativas, manejamos en estas áreas de conocimiento, y pues lo que buscamos es eso, complementar la parte de la enseñanza con la productividad, y también dentro de las educativas estamos complementando con lo que es la calidad. Esto dentro de los sistemas de gestión de calidad, el ISO 9000 forma parte de cómo dentro del tecnológico se manejan todas los indicadores de productividad o de calidad, que nosotros también traducimos en productividad. Bien, con esto daríamos por terminado la presentación de los profesores y los profesores Juan Carlos Pino Acevedo, María de los Ángeles Segura Pérez y Juanita Guerrero Hernández. El CIDET agradece su presentación y esperamos que haya sido del agrado de los presentes.